Himno número 6. Bellas palabras de vida. Vamos a prepararnos para la oración de esta tarde, hermanos, cantando el primer himno, el himno número 6. Oh, cántame otra vez, bellas palabras de vida. Hay en ella mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Próximo himno es el número 5. Número 5, oh bondad tan infinita. Con esto lo vamos a preparar para la mesa del Señor. Y así el hermano que está encargado de servir la mesa del Señor, que puede pasar enfrente. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré
Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Una disculpa, hermanos, pero se nos perdió el micrófono y apenas lo hallamos. Pero bueno, lo bueno que apareció. Damos la bienvenida a todos nuestros visitantes que están entre nosotros en esta tarde. Qué bueno que se dieron el tiempo para venir y seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. El estudio, hermanos, que iniciamos hoy por la mañana, lo hemos basado en la carta a los Efesios capítulo 4. Los que gusten abrir sus Biblias, Efesios capítulo 4, versículo del 1 al versículo 4. El apóstol Pablo, hermanos, está preso en la ciudad de Roma en este momento, y su preocupación más grande, hermanos, es por la iglesia. La manera, hermanos, en cómo ellos deben continuar el camino a pesar de que él está privado de su libertad, no deben depender de él. La iglesia, hermanos, debe de aprender a caminar por sí misma. La iglesia, hermanos, debe saber su compromiso que tiene con Dios. Fue el apóstol Pablo quien establece esta congregación en Éfeso, en su primer viaje misionero, pero él sigue su camino, continúa su trabajo estableciendo más congregaciones, y la iglesia necesita saber, hermanos, continuar con su vocación, con su llamado que Dios le ha hecho. Entonces Pablo, hermanos, estando preso en la ciudad de Roma, le escribe esta carta a los hermanos y les dice en el verso 1 al verso 4: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y eso, hermanos, que enseña en el verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, habla también, hermanos, de problemas que la iglesia tenía en el primer siglo. Y hay mucho, hermanos, que estudiar aquí, hay mucho que aprender, pero por la falta del tiempo nos hemos ido a grandes rasgos, hermanos, y hemos sacado nada más un estudio de 2 puntos. Miramos el punto número 1 en la mañana, que para desarrollar, hermanos, nuestra vocación como cristianos implican muchas cosas. Pero vimos, hermanos, como número 1, implica una vida de obediencia. La iglesia, hermanos, debía aprender que había sido llamada para ejercer una vocación. Y dentro de esa vocación, hermanos, se encuentra el llamado de Dios. Dios, hermanos, le ha hablado a la iglesia para ejercer un trabajo especial. Y para ello, hermanos, decíamos que primero les dice su condición espiritual. Éfeso, hermanos, era una iglesia compuesta de gentiles, y en la condición en la que se encontraban antes de venir al cuerpo de Cristo, antes de obedecer al llamado de Dios, era una condición de muerte. Entonces, hermanos, para poder comenzar a ejercer su vocación, Pablo les dice, hermanos, porque Él os dio vida a vosotros, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, capítulo 2 y versículo 1. La iglesia, hermanos, necesitaba morir a su vida antigua, a su vida pasada, para que naciera de nuevo, para que tuvieran vida espiritualmente hablando y poder trabajar dentro del reino de Dios. Es así, hermanos, como Pablo comienza esta carta. Y dentro de esta carta, hermanos, decíamos también en la mañana, Pablo presenta el plan eterno de redención. Ese plan, hermanos, el cual Dios había formado desde la eternidad. Desde allá, hermanos, empieza el plan redentor del hombre. Y dentro de ese plan era que también los gentiles vendrían a formar parte de su reino. Ellos también iban a venir a ser coherederos juntamente con Cristo y miembros de la familia de Dios. Iba a derribar, hermanos, esa pared intermedia de separación, esa enemistad que había entre judíos y gentiles. Y ahora la iglesia, hermanos, se ha compuesto, se ha unido, y Cristo ha hecho posible por medio de su sangre. Entonces, hermanos, cuando llega el capítulo 4, les dice: deben de ejercer una vida digna de su llamamiento, desarrollando una vocación como Dios espera
en todos y cada uno de nosotros. Y esa vida, hermanos, se refleja a través de la obediencia a todos y cada uno de sus mandamientos. Y estuvimos citando, hermanos, todo ello. También, hermanos, vimos que se refleja en el servicio a Dios para con su iglesia. Y un gran ejemplo que tenemos de ello, hermanos, es el apóstol Pablo. Pablo, hermanos, nos presenta un gran ejemplo de cómo prestar servicio a la iglesia. Porque si Pablo amaba algo, hermanos, era a Dios y a su obra. Amaba a la iglesia. Daba su vida por la iglesia. Lloraba por la iglesia. Y no importaba a qué lugar tenía que ir a predicar con tal de salvar almas, con tal de ganar, hermanos, almas para Cristo. Él arriesgaba su vida y daba todo por la iglesia. Los escogidos de Dios. Y también enseñamos eso, ¿verdad? Que aparte de ser un llamado, necesitamos convertirnos en un escogido de Dios. Porque Cristo dijo, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Entonces, ser llamado es una cosa y escogido de Dios es otra. Hay que preocuparnos, hermanos, no solamente con haber obedecido al llamado de Dios, no solamente, hermanos, al ver aceptado el Evangelio de Cristo y al haber venido a las aguas del bautismo y nacer de nuevo y ya. No, hermanos, hay que convertirnos en un escogido de Dios. Y esos escogidos de Dios es gente especial. Gente que ama su obra. Gente que tiene a Dios en primer lugar. Gente, hermanos, que ama la obra de Dios. Que predica su palabra. Que le enseña donde quiera que ande con su ejemplo. Y esto es lo que vamos a ver, hermanos, un poquito más adelante. Pero antes de cerrar, hermanos, con el punto número 1 que estuvimos viendo, ¿qué podemos aprender del apóstol Pablo? ¿De qué manera amaba el apóstol Pablo a la iglesia, a los escogidos de Dios? ¿Cómo mostraba este amor por la iglesia? Bueno, lo mostraba de muchas maneras, pero uno de ellas, hermanos, y siempre me gusta escoger puntos muy simples para que lo podamos entender. Y si entendemos la simpleza, después entenderemos lo más difícil. Pablo oraba, hermanos, por la iglesia. Oraba por los escogidos de Dios. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y verso 2. Versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, esto es mostrarle amor a la iglesia. De una manera tan simple y tan sencilla, orando por ella. ¿Cuántos oramos, hermanos, por la iglesia? ¿Cuántos amamos la obra de Dios? ¿A cuánto nos preocupa, hermanos, el que mi hermano esté bien? Que mi hermano venga a reunirse este día. Y si está enfermo, orar por él. Y si es posible que le visite, iré a visitarle. Pero en general, ¿cuántos le pedimos a Dios por la iglesia? Todos los días. No nomás el sábado en la noche. Te pedimos, Padre, que mañana en la mañana nos miremos todos. Que no falte ni uno. Sino que todos los días los hermanos salen a trabajar. Se exponen a muchos peligros. Salen de sus casas. ¿A cuántos, hermanos, nos preocupa que estén en las manos de Dios? Yo lo hago. Todos los días. Oro por ustedes. Porque sé que van a salir a la calle. Sé que se van a exponer a muchas cosas. Y yo oro por todos y cada uno, hermanos, de ustedes. Yo espero que ustedes hagan lo mismo por mí. Porque yo también salgo. Y yo también me expongo. Y a lo mejor el próximo domingo ya no me ven aquí. No lo sabemos, hermanos. Pero mientras estemos aquí, tenemos que cuidarnos. Tenemos que
soportarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras y orar los unos por los otros. Así amaba Pablo a la iglesia. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Fíjense bien, hermanos. Hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de nosotros abunda para con los demás. Debemos dar siempre gracias a Dios. Siempre. Y también, hermanos, por las necesidades propias de cada miembro. Esto es mostrarle amor, hermanos, a la iglesia. Pero también, hermanos, no solamente oraba por la iglesia, sino también, hermanos, que les exhortaba a mantener su mirada en Cristo. Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 3, ¿qué dice, hermanos? Ayúdenme ahí con la lectura. Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 3. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gracias, hermanos. Porque habéis muerto, dice el apóstol Pablo en el verso 3, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y le está hablando, hermanos, a la iglesia en un sentido espiritual. Habéis muerto. ¿Habéis muerto a qué? A su vida pasada. Y ahorita vamos a mirar, hermanos, un poquito más adelante esto. Hebreos capítulo 12, versos 2 y verso 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Puestos los ojos en Jesús. Así amaba, hermanos, el apóstol Pablo a la iglesia, y posiblemente es quien está escribiendo a los hebreos. Puesto los ojos en Jesús, les exhortaba, hermanos, a mantener su mirada en Cristo. Pero también, hermanos, atacaba la división. Fíjese bien, hermanos, así protegía a Pablo, así amaba a la iglesia, atacaba la división y procuraba la unidad. Por eso cuando escribe a los hermanos en Corinto, allá en 1 Corintios capítulo 1 y verso 10, les dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así mostraba Pablo, hermanos, amor por la iglesia, atacaba la división y estimulaba la unidad, procuraba la unidad. Y este problema, hermanos, no es nuevo. Hasta el día de hoy se sigue viendo. Una de las razones por las cuales el hermano Ilfonso no está aquí es porque anda arreglando precisamente, hermanos, un problema en una congregación de división. Satanás está trabajando, hermanos, arduamente. El día de ayer nos mandó un mensaje diciéndonos que todo se arregló, que la iglesia se pidió perdón y que la cosa va a caminar bien. Y gracias a Dios por ello. El hermano tiene mucha experiencia en ello y lo único que aplicó fue Biblia, porque a ella, hermanos, nos sujetamos todos. Es imposible, hermanos, adorar a Dios estando divididos. Y Pablo amaba a la iglesia, atacaba la división, pero promovía la unidad. Hasta el día de hoy, hermanos, la iglesia debe seguir trabajando unida y que no haya divisiones entre nosotros. De otra manera, hermanos, ¿cómo vamos a desarrollar nuestra vocación? ¿Cómo vamos a obedecer al llamado de Dios cuando la iglesia está dividida? Pero también amaba a la iglesia, hermanos. Fíjense bien, y esto me llama mucho la atención.
no siendo carga para ellos. Qué manera, hermanos, de Pablo amar a la iglesia. Después de que lo daba todo por ella. Después, hermanos, de que se desvivía por ella. Después que lloraba, hermanos, y sufría y se exponía a tantos y tantos peligros, y que con todo el derecho del mundo tenía que la iglesia le soportara, él no quería hacerles carga. ¿Y saben qué hacía? Trabajaba día y noche con sus propias manos para no se le carga a la iglesia. Esto es amor por la iglesia. Pocos predicadores, poca convicción se ve hoy. Al contrario, si no me llegas al precio, no te predico. Predicadores modernos, se ha escuchado decir, ¿cuánto me vas a pagar? Y voy y te predico. ¿Cuánto me vas a dar por semana? ¿Voy a vivir sobrado o no? ¿En dónde me vas a tener viviendo? ¿Voy a tener un vehículo en que moverme o andar a pie? Y empiezan a poner, hermanos, todas estas trabas para predicarle, para enseñarle a la iglesia. Pablo pensaba muy diferente. Por eso les digo, me llama mucho la atención lo que Pablo hizo. Ahí mismo en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 6 al 12. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera habéis de imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que hay algunos entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Este era un problema que los hermanos tenían ahí. No era de Pablo. Yo tenía todo el derecho de que me dieran. Pero les enseñé que aún teniendo el derecho, preferí trabajar con mis propias manos día y noche para no serle gravoso a la iglesia. ¿Cuántos hermanos desordenados hay hoy día que no quieren trabajar, que le quieren ser carga a la iglesia? ¿Cuántos? Pablo amaba a la iglesia, hermanos. ¿Será ese amor por la iglesia? ¿Así amará el cuerpo de Cristo este hermano o esta hermana? Yo conozco hermanos que se la pasan pidiendo. Y piden una vez, y piden otra, y luego se les hace costumbre, porque les ayudamos una vez, les ayudamos dos o tres, y creen que se les va a ayudar siempre, hermanos, estando llenos de salud, pudiendo trabajar. Esto es un desorden, Pablo le llama hermanos desordenados. Esto no es amar a la iglesia, hermanos. Esto no es amar a la iglesia. Esto es dañarla, esto es ser carga para ellos, sin necesidad. Hay muchas otras cosas más, hermanos, que Pablo hizo para mostrar amor por la iglesia, mostrando que él era un escogido de Dios. La iglesia del primer siglo, hermanos, fue testiga de la vida y de todos los sufrimientos del apóstol Pablo, y cómo desde esa cárcel romana les escribe para decirles: os ruego, hermanos, que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados. Con esto termino el punto número 1. Número 2,
¿Qué implica desarrollar nuestra vocación? Bueno, dijimos que implicaba una vida de obediencia y lo vimos a grandes rasgos. Fue muy corto lo que vimos, hermanos, pero necesitamos avanzar. El número 2, hermanos, implica una completa transformación. Ahí mismo en Efesios, capítulo 4. Regresemos a Efesios, hermanos. Capítulo 4. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, para ser transformados? Verso 22 al 24. Que lo tenga, le puedo dar lectura. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Gracias, hermano. Recuerden, hermanos, que aquí Pablo le está hablando a la iglesia, una iglesia nueva, una iglesia, hermanos, que tiene poco. Y les dice en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Ya pasó? ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos del viejo hombre. Fíjense bien, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hermano, la pregunta cabe perfectamente: si la iglesia no está siendo transformada, es porque no se ha despojado del viejo hombre. Nuestro hermano Epi habló un poquito en la mañana acerca de ello. Necesitamos despojarnos, hermanos, de ese viejo hombre que está viciado. En cuanto a la pasada manera de vivir, ya no vivimos como vivíamos antes, hermanos. Morimos a ese estilo de vida y nacimos de nuevo, hermanos, para desarrollar una vida nueva en Cristo. Segundo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es así, hermanos, como el cristiano debe iniciar una transformación. Lamentablemente, existen cristianos y cristianas que no han transformado sus vidas, así como entraron al cristianismo el primer día. Así siguen igualitos hasta el día de hoy. No se les ha visto ningún cambio. No han hecho, hermanos, ningún esfuerzo por cambiar, por ser diferentes. Y esto no es correcto delante de Dios. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestra vocación a la cual fuimos llamados? ¿Cómo? Necesitamos transformarnos. Necesitamos, hermanos, cambiar completamente. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos allá en Roma, les dice en Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Romanos capítulo 12. ¿Qué dice ahí, hermanos? Verso 1 y verso 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, hermano. No os conforméis, hermanos, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Nuevamente el apóstol Pablo, hermanos, vuelve a exhortar a la iglesia que haya una transformación, porque si no logramos hacer una transformación, nunca podremos desarrollar nuestra vocación como cristianos. ¿Cómo podemos entonces, hermanos? Escucha la pregunta. ¿Cómo podemos identificar a un cristiano transformado? ¿Cómo? En la mañana hubo algunos hermanos que levantaron la mano y no los vi. No es que no les haya querido dar participación, no los vi. Si usted quiere participar o comentar algo, nomás levante la mano lo suficiente que donde yo lo pueda ver y le doy la palabra. La clase es de todos, hermanos, y estamos para aprender. Esto es una clase,
especialmente para la iglesia. ¿Cómo podemos identificar, hermanos, a un cristiano transformado? Nuevamente, hermanos, simple, por su conducta. De la manera en que usted se conduzca delante de los hombres, dirá mucho de su transformación. Dirá mucho, hermanos, qué tanto ha cambiado para el Señor. En Filipenses capítulo 3, carta a los Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 19, ¿qué dice? (17 al 19). Hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Gracias, hermanos. ¿Habrá hermanos así? ¿Será, hermanos, que todavía existan hermanos de esta manera? Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Mire, hermanos, hasta dónde le afectaba al apóstol Pablo ver cómo, hermanos, había enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo puede llegar a ser alguien enemigo de la cruz de Cristo? ¿Cómo? ¿Porque lo andan diciendo? No. Por su conducta, por su manera, hermanos, de desarrollar su vocación, su cristianismo, pensando, como les decía en la mañana, que están bien, que no pasa nada si supieran que son enemigos de la cruz de Cristo, que van en contra de la voluntad de Dios, que no es lo que Dios desea, que no es lo que Dios demanda de todos y cada uno de nosotros. Es triste, hermanos, saber de hermanos que todavía andan en la vanidad de su mente, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y pueden morir afanados en lo terrenal, teniendo lo espiritual muy lejos de sus vidas. ¿Hermano? ¿Cierto? Eso es una vergüenza. Y se convierten en enemigos de la cruz de Cristo también. ¿Hermano? Sí, hasta el nombre le transformó de Saulo a Pablo, ¿verdad? Sino que empezó con el nombre y luego ahí empezó a cambiar él, ¿verdad? Y el Romano 8 que le dice, que dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulaciones, angustias, persecuciones, hambre, desnudez, peligro de espada, que pasó con muchos ahí transformándose el apóstol Pablo. Quien está escribiendo esto precisamente es un hombre, hermanos, que sufrió lo que se le llama metamorfosis, una completa transformación. ¿Y saben qué, hermanos? Duele. La transformación duele. Causa lágrimas. Yo no sé, hermanos, cuántos de nosotros hemos sufrido la transformación. Pero cuando sentimos el dolor de la transformación, mejor le dejamos ahí. Y seguimos haciendo lo mismo. Porque dejar, hermanos, esa vida pasada y despojarnos del viejo hombre duele. Y duele mucho. Pero una vez, hermanos, que nos desprendemos de él y nos vestimos del nuevo, la cosa es muy diferente. Completamente diferente. Y podrá desarrollar su vocación sin ningún problema. Pablo, hermanos, sufrió la transformación y le dolió.
rechazo de su propia gente, de su propia familia, después de ser un hombre poderoso, después de ser un hombre, hermanos, que tenía, ¿cómo se le dice? Cuando van al gobierno y les dan cartas, amistades, palancas. Después se convierte en un perseguido, ¿verdad? Ahora lo andan apedreando, lo andan persiguiendo, lo andan encarcelando, le andan haciendo tantas cosas. Esa era la transformación de Pablo. Era otro completamente. Todo lo contrario. Por eso Pablo dice, transformaos. Transfórmense. Porque Él se transformó. Por eso dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y sí se puede, hermanos. Y sí se puede. Pero tenemos que hacerlo. Pero también, hermanos, podemos identificar a un cristiano transformado por su crecimiento espiritual. Ahí se identifica a una persona transformada por su crecimiento espiritual. En la primera de los Corintios, capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Fíjense bien, hermanos, nuevamente el apóstol Pablo escribiendo. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Nuevamente hablando en un sentido espiritual. Era gente adulta, pero eran niños en Cristo. Y no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Mire cómo se identifica, hermanos, una persona que es niña. Aún habiendo celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Simple, ¿verdad? Así se identifica, hermanos, un cristiano que no ha sido transformado. Un cristiano que no ha crecido. Un cristiano, hermanos, que no se sujeta al patrón divino. ¿Cuántos cristianos, hermanos, no se sujetan ni siquiera a las reglas que hay en su propia congregación? No se sujetan ni siquiera al gobierno de la iglesia. Hay ancianos en la iglesia, hermanos, y el niño anda de necio, de berrinchudo, no se sujeta. El gobierno, hermanos, de la iglesia es puesto por Dios. Y el único trabajo de él, ¿sabe cuál es? Velar por las almas. Mirad que estén bien. Mirad que no se desanimen. Hablarles, ¿por qué no viniste? Hablarles, ¿qué te pasó? Es estar al pendiente, hermanos, de la iglesia. Y cuando llegamos a hablar con algún hermano y decirle, hermano, mira, estás haciendo las cosas mal, es por tu propio bien, cambia. Esto no le agrada a Dios, ¿se molesta? Y en algunas veces prefiere irse. Me he hecho enemigo de vosotros, dijo el apóstol Pablo, por decirles la verdad. ¿Qué voy a hacer? ¿Les voy a tolerar? ¿Me voy a hacer amigo de ustedes? ¿Voy a tolerar el pecado? ¿No les voy a decir nada cuando estén mal? Entonces no sería siervo de Cristo. Es triste y lamentable, hermanos, saber, y no conozco uno ni dos, conozco muchos, que no se sujetan, hermanos, pensando que no le tienen que dar cuenta a nadie, que son dueños de sus propias vidas. Y esto no es así. Esto no es así. Por eso les decía en la mañana, a nosotros nos preocupa Edimburgo. Que la congregación en Edimburgo esté bien. Que los ancianos estén bien, que los miembros estén bien, que todos vengan, que todos hagan las cosas bien. ¿Para qué? Para que Dios se sienta agradable. Que nuestra adoración sea aceptada delante de Dios. Pero hermano, la salvación es individual. Yo le voy a dar cuentas a Dios, ¿ok?
entonces está consciente de ello. ¿Qué le va a decir al Señor? ¿Que no se quiso sujetar? ¿Que prefirió irse? Por eso les digo, hermanos, cuando no hay una transformación, cuando no hay una madurez en el cristiano, se actúa como un niño y se refleja de esa manera. Tengamos cuidado, hermanos. Crezcamos en conocimiento bíblico. Entre más conocimiento tengamos de las cosas, más serviremos mejor a Dios. La iglesia caminará mejor. La iglesia estará más unida. El amor se practicará más. Porque cada uno conocemos, hermanos, nuestra posesión. Y si usted trabaja en dirección de los himnos, trabaje y sea responsable y esté aquí a tiempo, porque le toca dirigir himnos. Y si usted ministra la Santa Cena, venga bien preparado y bien vestido y bien ordenado, porque va a ministrar la cena del Señor. Y si va a orar, también. El trabajo que vaya a hacer dentro de la iglesia, hágalo bien. Y que cada vez sea mejor. Porque no es para los hombres, es para Dios. Es así, hermanos, como la iglesia desarrolla su vocación. Es así como empieza una transformación como Dios desea. Pero si tú quieres venir como tú quieras y llegar a la hora que tú quieras y venir cuando tú quieras, pues tú solo le vas a dar cuentas a Dios también de ello. No es así, hermanos. Hay un orden aquí y gracias a Dios por ello. Hay un orden a la cual nos debemos sujetar para que la iglesia camine bien, para que la iglesia agrade a Dios como Él se merece. ¿Qué era entonces, hermanos, lo que hacía que la iglesia se mantuviera como niña? Su falta de crecimiento. Eso era. Entonces, si este es el problema, hermanos, vamos a solucionarlo. Vamos a crecer en conocimiento. Lea su Biblia todos los días, escudriñela, analícela y si tiene dudas y preguntas, anótelas en un papel, tráigaselas. El hermano Noé se las va a contestar. Tráigaselas. Es la manera de aprender. ¿Por qué Pablo dijo esto aquí, hermano? ¿Lo dice a la iglesia o a alguien más? ¿Este mandamiento es para mí o para alguien más? Porque a lo mejor es para mí y no lo estoy haciendo. Es la manera, hermanos, de aprender. La iglesia, hermanos, debe crecer, hermanos, espiritualmente. Cada cristiano, hermanos, son muchas las razones, pero una de ellas, hermanos, las más principales es para que la iglesia, hermanos, tenga conocimiento bíblico y se pueda defender, no solamente, hermanos, no solamente de la falsa doctrina, sino de él mismo. Para que haya un cambio en su persona, en él mismo. Para eso, hermanos, debe haber conocimiento. Debe haber, hermanos, una completa transformación. Y esto no se va a lograr, hermanos, de la noche a la mañana. Esto va a llevar tiempo, pero necesitamos hacerlo ya. Si en 2 años pienso yo estar completamente transformado, necesito comenzar ahorita. Porque si no comienzo ahorita, en 2 años voy a estar como igual. Simple, ¿verdad? Si yo en 2 años pienso estar enfrente dando una clase o una predicación, necesito comenzar ya. Porque si no, en 2 años voy a estar igual. En el mismo lugar. Con más canas, con más arrugas, igual. Entonces, hermanos, la transformación del cristiano se tiene que comenzar y se tiene que comenzar ya. Y es un proceso, hermanos. En Efesios capítulo 4, verso 12 al 16, fíjense bien, hermanos. Efesios capítulo 4, verso 12 al 16, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Y saben qué hizo el Señor, hermanos, para todo ello? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros. Y dio responsabilidades para que nutrieran el cuerpo de Cristo, para que lo transformaran, para que lo maduraran, para que llegara a ser perfecto. Para que ya no fueran niños. Para que ya no los moviera ningún viento de doctrina. Para que crecieran, hermanos. Este es el deseo del Señor, que todos crezcamos. Y el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3 y verso 18, dice: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Este problema, hermanos, también lo tenían los hebreos. Ahí en Hebreos capítulo 5, y que posiblemente nuevamente es Pablo quien está escribiendo, pero la Escritura no lo enseña así. Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya ¿qué? Maestros. Fíjense bien, ¿después de qué? Después de tanto tiempo. Pudiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora entiendo por qué muchos hermanos se conducen como se conducen. No tienen discernimiento de las cosas. No han logrado entender lo bueno y lo malo. Por lo tanto, nunca van a llegar a ser maestros. Siguen bebiendo leche. El alimento sólido no lo pueden digerir. No tienen ni idea de lo que es eso. Se enferman, no les cae. ¿Pero cómo? Este problema lo tenían los hebreos. Necesitamos crecer, hermanos, en conocimiento bíblico y dejar los primeros rudimentos. Comenzar, hermanos, a profundizar en las Escrituras y sacar los tesoros que están en ellas para nuestro propio bienestar. Y así poder, hermanos, desarrollar nuestra vocación. Entonces, hermanos, para poder desarrollar nuestra vocación, ¿qué tenemos que hacer? Una transformación. ¿Qué más? Crecer en conocimiento bíblico. ¿Qué más? Sujetarnos a los mandamientos del Señor. Y Él dijo, y mis mandamientos no son gravosos. ¿Qué más, hermanos? Orar los unos por los otros. ¿Qué más? Reunirnos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Promoviendo la unidad. Despojándonos del viejo hombre, vestiéndonos del nuevo. Y ahí la llevamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Para poder ser, hermanos, transformados. Y poder, hermanos, ejercer nuestra vocación. ¿Cuántos de nosotros lo estamos haciendo?
cuando yo hacía esta clase, yo me llegué a preguntar muchas preguntas que me hice yo mismo. ¿Seré yo un escogido de Dios o seré un llamado? ¿Estará haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Será la vida que llevo la que a Dios le agrada? ¿Habré transformado? ¿Me faltará transformarme más? ¿Estará en proceso? Fíjense las preguntas que yo me hacía, hermanos. Y también le preguntaba a mi esposa, ¿cómo identificas a un cristiano transformado? Y también me dio su punto de vista. Porque el mandamiento es ese, hermanos. Transformaos por medio de la renovación de vuestro para que podéis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no nos transformamos, nunca vamos a comprobar cuál era el deseo de Dios para con su iglesia. Nunca lo vamos a lograr. Dice Pablo, transfórmense para que puedan entender. De otra manera, hermanos, no se va a poder. Y el tiempo se pasa, y se pasa un día, y dos, y un mes, y un año, 10 años, 20 años, y nunca hubo tal transformación. Las cosas de Dios son serias, y deseamos lo mejor para todos. Es mi deseo, hermanos, que todos lleguemos ante la presencia de Dios. Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo, a Timoteo. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tenemos un ministerio por cumplir, hermanos, y para ello tenemos que despojarnos del viejo hombre, transformarnos, crecer, desarrollar nuestra vocación. Pero también, hermanos, ese cristiano se va a reflejar su transformación por su temor y reverencia a Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Segunda a los Corintios, capítulo 7 y verso 1. ¿Qué dice, hermanos? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gracias, hermanos. El temor, hermanos, de cada cristiano es sumamente importante y necesario para poder agradar a Dios, hermanos, en todo lo que hagamos, especialmente a la hora de adorar. Fíjense bien, hermanos, el temor y la reverencia a Dios es importante en cada cristiano, pero más a la hora de adorar. Dios es celoso en cuanto a ello, hermanos. Dios desea, hermanos, cuando su pueblo se reúne para que le adoremos, lo hagamos en espíritu y en verdad, con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor y espera lo mejor, hermanos, de nosotros. Siempre ha demandado Dios, hermanos, temor a la hora que su pueblo viene ante su presencia para ser adorado. En Deuteronomio, los que gustan acompañarme a Deuteronomio capítulo 10, el pueblo viene, hermanos, ante la presencia de Dios. Deuteronomio capítulo 10, verso 12 y verso 13. Ahora pues, Israel, Moisés escribiendo al pueblo, hermanos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Dios desea, hermanos, que guardemos todos sus mandamientos. Y David dijo, hermanos, ahí en el Salmo 5, capítulo 5 y verso 7, Salmo capítulo 5, y verso 7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo.
en tu temor. Léalo más detenido en su casa. El apóstol Pedro dijo en la primera carta de Pedro, capítulo 2, primera carta de Pedro, capítulo 2 y verso 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Texto muy simple, muy corto, pero con una grande enseñanza. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. De esta manera, hermanos, se describe un cristiano transformado por su temor y reverencia. Moisés, hermanos, también le dijo al pueblo, allá en Éxodo capítulo 20, ya vamos a terminar, hermanos. Éxodo capítulo 20, verso 18 al 20. Éxodo capítulo 20, verso 18 al 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo tembló, o temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Cuando Dios hablaba, hermanos, el monte temblaba. Se oía como una bocina, daba miedo, hermanos, daba temor. Y el pueblo le dijo a Moisés, que no sea Dios quien hable con nosotros. Mejor habla tú, y a ti te oiremos. No hay ningún problema con que Dios hable con nosotros, pero hay que tenerle temor y reverencia. Nada más. Es nuestro Padre, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no cambia, sigue teniendo esa voz tronante, sigue temblando su pueblo ante su presencia. Pero para ello, hermanos, necesitamos tener temor y reverencia ante Dios. El tiempo se terminó, hermanos, y el estudio le faltó un poquito. En otra ocasión, que Dios nos permita, hablemos, o estaremos hablando también, de cómo Pablo se crucificó con Cristo. Ya no vivo yo, dijo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso Pablo, hermanos, logró hacer todo lo que hizo, porque verdaderamente se crucificó con Cristo. Ya no era él, hermanos, era Cristo en él. Al final de sus días le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Una convicción completamente, hermanos, del apóstol Pablo, una seguridad tremenda al decir eso. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos decir esas palabras? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, y me incluyo también yo, cuántos de nosotros podemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado? Y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. ¿Cuántos nos podemos poner de pie para decir esas palabras? Mis respetos para el apóstol Pablo cuando dijo eso. No tuvo ni idea de la dimensión de la palabra que dijo ahí. No cualquiera, hermanos, se para decir eso. Y él lo hizo. Por eso dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nos enseñó una vida cristiana. Nos enseñó, hermanos, cómo se ejerce la vocación del cristiano. Cómo se obedece al llamado de Dios. Nos lo enseñó hasta el último momento de su vida.
Es mi deseo y mi oración, hermanos, que como iglesia crezcamos, iniciemos a hacer una transformación en nuestras vidas. El día de mañana seremos grandes siervos de Dios. Dios les bendiga. Vamos a entonar el himno 24. La palabra hoy sembrada, hasta Cristo en mí.